Estamos con Delia Muñoz, profesora universitaria, ex procuradora del Estado peruano ante organismos supranacionales, y el destacado analista político Juan Carlos Valdivia, para abordar ahora los otros temas que también hemos comentado al inicio de nuestro programa. Parece una redundancia, pareciera que fuera algo, pues, o sea, aquí qué pepa, qué novedad me estás dando cuando William Paco Castillo confirma que Alberto Fujimori ha retirado el pedido de indulto de un caso que dice ya está cerrado. Yo sí creo que es importante, y lo he citado, y como lo han citado, veo yo varios medios de comunicación, por el hecho de que devuelve la vista hacia este juego que no quedó muy claro. ¿Qué cosa motivó a Alberto Fujimori, ¿no es cierto, Delia?, a presentar este pedido de indulto? Porque ya anteriormente, al haber sido desechado, él dijo, no me voy a arriesgar. ¿Qué lo llevó a arriesgarse y qué implicancia tiene ahora, por supuesto, el retiro definitivo? Tres cosas. En primer lugar, el pedido de indulto humanitario lo puede pedir cualquier persona en cualquier momento, porque ahí no se ve el tema de la pena, se ve el individuo en relación con la carcelería. En segundo lugar, el señor William Paco hoy día habló por la radio y ha dicho de que el presidente Fujimori ha retirado el pedido de indulto, que el TC ya aclaró que su condena es conforme al Código Penal y no por lesa humanidad, y que en consecuencia, como él está trabajando, tiene ya acumulado el periodo para pedir la liberación de la carcelería en 45 días. ¿Tú cómo ves como abogada eso? ¿Es factible que pueda ocurrir? Si no tiene la condena por lesa humanidad, cosa que es bastante discutible porque hay unos que dicen de que efectivamente que no está y está, que es un enredo, pero si tú te vas a la condena en sí por el Código Penal, el señor tiene todas las prerrogativas para pedir la compensación del trabajo por 2 por 1, ¿no? Con lo cual, si ya pasó los márgenes establecidos, el juez hace la evaluación y decide si le da o no la liberación de la carcelería pendiente. Claro. Pero no es una cuestión automática, siempre en esto hay una valoración por parte del juez, y allí se va a discutir si está condenado o no está condenado por lesa humanidad. O sea, va a tener que, perdóname, este juez interpretar lo que dice el Tribunal Constitucional. Va a tener que interpretar lo que dice el TC. ¿Eso es factible, que una instancia, en todo caso, del Poder Judicial se meta con un organismo que determina en casación cómo debe interpretarse ciertas normas? Tendría que hacerlo el TC, si quiere, tendría que hacerlo el TC, o el juez tendrá que encontrar los mecanismos, ¿no? Pero quien ve si procede o no el beneficio de liberación, de cumplir la pena en la prisión, es el juez. Y este es un procedimiento completamente independiente de la acción constitucional que resolvió el tribunal en su momento. O sea, son 2 procesos de carácter paralelo. Okay. Según lo que dice Delia, Juan Carlos, ¿aportas que Fujimori pueda salir efectivamente de la cárcel? Bueno, pero también hay que pedir reporte al INPE respecto a los días que supuestamente ha trabajado. Él dice que estaba en bueno, su abogado dice que estaba en talleres de pintura, que no basta puede acreditar. No basta. Entonces, el INPE tiene un registro en el cual está taller de pintura, taller de música, taller de carpintería, de qué días y todo, y se lleva un registro minucioso que luego se entrega a los jueces, porque el señor Fujimori no es el único que está trabajando o haciendo algo en prisión, ¿no? Correcto, esta forma parte de una colectividad. Hay todo un procedimiento para ello. Hay un proceso que digamos, el INPE va a tener que llevar adelante. Ahora, claro, si es el señor Magán, que es el mismo señor Magán que dice que los presos pueden tener derecho a... Pues igual a alguno que esté afuera, dicho, armar un club privado al interior de la cárcel, bueno... no sé, pues supongo que le van a dar no 2 por 1, sino 3 por 1 o 4 por 1. Juan Carlos se refiere a lo que dijo ayer Magán en una entrevista en el programa Panorama también con Rosana Cueva conversando. Fue una cosa impresionante, todos quedamos impactados. Si todos somos iguales ante la ley, el hecho que alguien esté prisionero no significa que le vamos a impedir ciertas prerrogativas como tener televisores, araña, casi un jacuzzi también ahí para poder bañarse, ¿no? En fin, la verdad yo no sé cómo este señor Magán no ha sido despedido hoy día por la ministra... Ya renunció, pero Marisol Pérez Tello tiene que nombrar a un reemplazante, parece que lo está buscando. Pero puede poner al segundo de la INPE, ¿no? Esto es una cosa vergonzosa, este señor Magán. Pero volviendo entonces al tema Fujimori, lo conducente es por el lado entonces judicial. Efectivamente puede haber un juez que tome una determinación que interprete de esta forma. Puede haber, ¿no? Siempre puede haber. Yo creo que
Mira, eso va a generar un problema Al juez que le toque. al juez que le toque y en general al sistema jurídico, ¿no es cierto? O sea, porque eso, el presidente de la Suprema, todo el mundo va a terminar complicado, el Congreso de la República. O sea, la verdad es que es una situación delicada. Pero eso no llega a la Suprema. Eso a lo más puede ser apelado a una sala penal. Decide el juez en primera instancia y va a la sala penal. Eventualmente, el procurador del Poder Judicial podría ser una figura procesal que es una apelación por salto para ir al Tribunal Constitucional porque este ya conoció anteriormente. Pero eso lo resuelve el juez y formalmente solo puede ser revisado por la sala. No se cumpliría lo que pedía o imaginaba Cecilia Chacón, que sale por la puerta grande, porque en realidad es compensación por los años que ha estado prisionero, aceptando de todas maneras que ha cometido algún delito. No los de lesa humanidad, pero sí un delito. El señor Fujimori, él ha aceptado en un par de casos su responsabilidad, Claro. ¿no? Entonces yo creo que eso no está en discusión y la condena ha sido objeto de varias revisiones y en cada una de ellas la condena ha quedado firme. Entonces tenemos a una persona que está cumpliendo carcelería porque hay varios procesos en los cuales ha sido sentenciado. En el Perú nos regulamos por el que tiene mayor pena, que es la de 25 años, ¿no? No se suman como en otras regulaciones. Entonces 25 años, 12 años y medio, y tú puedes llegar a los 2 años y medio con 7 años de carcelería, porque si estás trabajando hay días que valen el 2 por 1. Claro. ¿No? Entonces así es como Ahora, se un llega procedimiento de a esta cumplir la naturaleza, mitad. Juan Carlos, evita el otro camino que incluso lo había imaginado Pedro Pablo Kuczynski cuando siempre se ha negado a otorgar un indulto, pero que no se iba a oponer a firmar una ley proveniente del Congreso que regulara la situación de presos que por su edad no estarían ya en condiciones de mantener esta carcelería tan prolongada. Sí, claro, sin duda, ¿no es cierto? Evita cualquier otra medida, ¿no es cierto? No, pero además crea un problema político. Crea un pues, problema de político, gran envergadura, ¿no? crea un gran problema Tú te político. imaginas las marchas, las movilizaciones de ver a Fujimori, hasta yo creo que hasta lo pueden aceptar con detención domiciliaria. Así es. Y que quizás, lamentablemente, porque si la vida termine ahí y culmine todos sus días, ¿no? Como preso, pero que esté libre, que un juez determine su libertad. Bueno, pero al final es la justicia la que determinará. Mira, yo trato de siempre respaldar lo que son decisiones institucionales, ¿no? Aunque no nos gusten. Claro. En este caso es una de esas situaciones. Yo, la verdad, no he estudiado el caso, pero me parece que vamos a estar ante un gran dilema cuando se presenten, ¿no? Y respetando la ley Delia, también tendríamos que respetar un hecho que hasta ahora, por lo menos desde mi punto de vista, se está dando, que a la señora Nadine Heredia efectivamente no se le está encontrando ningún indicio, ningún asidero fuerte, sólido, para acusarla de usurpación de funciones según tal como está previsto y tipificado en el Código Penal, el delito. Yo la verdad es que a ese nivel la señora ha sido una gran metiche, una gran metedora de narices donde no debe. Ha ejercido poder, ha afectado mucho la institucionalidad. Afectando el gobierno de su esposo y para mí, más que una usurpación por parte de ella, lo que yo siempre consideré que se ha dado es el presidente, el que no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, ¿no? Él es el que ha permitido la ruptura de la línea constitucional de mando que le corresponde a él al concederle a su esposa un espacio que en una democracia como la nuestra no está permitido. Ya, pero eso es un delito. ¿También tiene alguna tipificación permitirle a alguien una injerencia que no signifique usurpación de función? Yo pienso de que la investigación, en la mañana yo escuchaba al doctor Roy Gates, que como buen penalista siempre lo lleva al ámbito penal y al tema de la sanción y que si procede o no procede y como habla bonito y todo lo demás y cree que está alegando, Roy Gates ¿no? es bien atarantador. Pero las investigaciones en el Congreso a mí no me gustan mucho, pero son investigaciones políticas. A veces se va al Congreso no para encontrar que usted sea culpable de un delito, no. Se va al Congreso para establecer una verdad política, una situación, una investigación de actos de corrupción, ¿no? Entonces, que van a terminar o no en un delito penal, por favor, ya dejemos de penalizar la política, pero sí hagamos la investigación en la línea que toca, porque de que todos hemos sido testigos, el rescate de los pioneritos, las juramentaciones de ministros donde ella estaba con los ministros, la hemos visto conduciendo reuniones, recibiendo los honores de jefe de Estado sin que lo sea, o sea,
Todos hemos sido testigos de eso. Ahí no hay nada que discutir, ¿no? Y el objetivo de que coloca a su ginecóloga de embajadora en Francia. Bueno, eso ya es materia. Temas, ¿no? Pero cuando yo estuve en París el año pasado, por estas épocas, todas las cosas que los peruanos comentaban de eso, ya es harina de otro costal. Pero en cuanto al manejo de la función política y pública, el presidente se iba de viaje y ella se quedaba en Palacio. Y ella continuaba despachando y dando las órdenes con las personas que cedieron la posición para ello. Sí. ¿Qué dice Juan Carlos? Mira, todo este tema del desarrollo constitucional, ¿no?, de la teoría política, tiene que ver con el control del poder y que no existan poderes que se ejercen sin control, ¿no? Entonces, lo que tenemos no es un problema penal, ¿no? Es un problema de orden constitucional, de orden político, es un problema de poder. Así es. ¿No? Entonces, ¿esta señora ha ejercido poder o no? El primer ministro, Salomón Lerner, fue el que creó el concepto de la pareja presidencial. El segundo primer ministro, que fue el señor Valdés, dijo que les había prohibido a sus ministros reunirse con la señora Heredia, ¿no? El tercer primer ministro fue Juan Jiménez, que fue un serviente fiel de Palacio, ¿no? Luego viene René Cornejo, que tuvo que pasar 3 votaciones en el Congreso hasta comprometerse formalmente con una carta. Con una carta diciendo la señora Heredia no va a participar. Y con una declaración pública, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Para que le den el voto de confianza. Para que le den el voto de confianza. Viene Ana Jara después. No, pero viene César Villanueva. Ah, César Villanueva. Que es despedido. Que es despedido públicamente por la señora Heredia, cuando lo desautoriza en un tema sobre el aumento de sueldos. Luego viene la señora Jara, que es votada por el Congreso al descubrirse el chuponeo y la persecución por los servicios de inteligencia, ¿no? Y luego viene Pedro Cateriano, famoso por la luz verde. Claro. O sea, solamente haciendo un repaso de los primeros ministros, tú te das cuenta que si es que ha habido alguien que ha estado ejerciendo el poder sin control o no. Sí ha habido alguien que ha estado ejerciendo el poder sin control. ¿Eso es un delito o es una falta constitucional? Yo creo que es una falta constitucional, tanto del señor presidente de la República como de los ministros de Estado que han participado en todas esas decisiones, incluyendo estos primeros ministros que lo denuncian ahora, ¿no? Y también hay que reconocerlo de un Congreso inoperante y una oposición floja que no quiso activarse frente a la señora Heredia. Pero, ahora, un tema. En el Perú tenemos una regulación jurídica y una regulación jurisprudencial para definir quién es funcionario público, que fue un tema que se discutió mucho en los problemas anticorrupción post-gobierno del señor Fujimori. Y allí se estableció que no tenías que tener un nombramiento para ser considerado funcionario público. Y tanto es que en la norma de ética que se da, que se aplica a todo el poder en general, se dice que ejerce función pública aquella que por encargo realiza, talalán, o sea, que no puedes tener un nombramiento y ser considerado funcionario público para una serie de efectos. Pero eso ya tendrán que analizarlo los jueces. Pero estaba pues el antecedente, perdóname, de Vladimiro Montesinos, por ¿no? supuesto. Que justamente siempre se habló, este señor nadie le daba una función oficial, no tenía ningún cargo, sin embargo hasta le dieron CTS y le pagaron sus 15 millones para fugarse el país. Y los fiscales y los jueces peruanos, desde el año 2002, establecen qué cosa es funcionario público a pesar de que no tienes designación. Claro. Basta con que ejerzas actividades, representación para que se te considere funcionario público. Lo que quería preguntarles y rápidamente para culminar a ustedes era que la prerrogativa entregada a la Comisión de Fiscalización para investigar a la señora Nadine Heredia ya no es solamente por usurpación de funciones, sino también por injerencia y para investigar, como bien dice Delia, qué personas que sí tenían un cargo aceptaban esas presiones de la señora Heredia, como lo planteó inteligentemente César Villanueva. No hay que hablar tanto de Nadine ni agotarnos en eso, sino también de estos sirvientes, como tú has llamado, tipo Cateriano, Jiménez Mayor, que han estado pues al servicio de la señora Heredia directamente. Sí, no, y yo insisto, el problema es el poder y el control del poder. O sea, para eso es que creamos unas estructuras en donde se divide el poder, ¿no es cierto?, y donde, digamos, el Congreso controla al presidente, el presidente es controlado por los ministros en primer lugar, y los ministros son controlados por el Congreso. Entonces, si esas estructuras no funcionan, hay que buscar a los responsables de que esto no haya funcionado.
Pero lo que no nos debe quedar ninguna duda es de que ha habido un poder sin control y que eso debe ser sancionado, debe ser sancionado. ¿Cómo se va a resolver este tema? Yo creo que vía esta puerta que hay ahí sobre las faltas constitucionales que la Constitución reconoce y que ya se han aplicado varias veces, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Para mí es la vía política también. Quedan a veces muchos temas por abordar. Yo quería también tratar con Delia lo referente a la sentencia del caso Acomarca, cómo andamos también en el sistema de nuestros reclamos ante la justicia supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, pero lo hablaremos de él en una próxima oportunidad. Te comprometo para que puedas volver. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Juan Carlos Valdivia. Esperemos que mañana, mira, solamente olfato de periodista, de repente sale algún titular, algo que trate de fastidiar a alguno de los candidatos probablemente a la Defensoría del Pueblo. Ojalá que no, que mañana haya defensor del pueblo, que no se armen incidentes motivados por, ¿no es cierto?, algunos intereses. Hay que respetar las instituciones. Ojalá que no haya celular de Montesinos incautado, como antes de la, de la segunda vuelta, ¿no? Y claro. Muy buen tema. Eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos, aquí en Palabra Libre. Los espero como siempre mañana a partir de las 11 de la noche.